llega un momento de a la edad de los 15 años que ya pues nosotros estamos metidos ya, como uno dice, en ese mundo de las drogas, de todo este núcleo, porque es que nos gustaba juntarnos con ellos. 16 años ya yo me fui de mi casa, me quedaba de ciertos días, pero en sí ya en ese tiempo ya empecé a vivir en el residencial. Y ya cuando llegué allí, ya el núcleo cambió. Vivimos de apariencia para que los que están al lado de nosotros piensen de otra manera. Y este es bravo, este va a toa. Pero como tú dices, en realidad en nuestro corazón, yo no quiero ir a ningún lado. Yo quisiera que todo esto se acabara. Yo no quisiera tener problemas ni con una paloma. El que no está en esa posición no entiende lo que realmente se vive. Llego a las máximas seguridad en Guayama. Me encuentro a cada hermano que está ahí confinado. Cuando ellos me empiezan a hablar de su sentencia, ¿cuánto tú estás haciendo? Yo estoy haciendo 18 años. Y me digo, muchacho, tú estás en la calle. Yo estoy haciendo 300. Aquel está haciendo 500. Aquel está haciendo 100 y pico. Yo me metí en mi celda y yo dije, wow, realmente yo estoy en la calle. Porque yo no tengo ni la mitad de lo que tienen estas personas. Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos esos hermanos que están ahí conectaditos a través de las plataformas, de las redes sociales. En esta ocasión para compartir con ustedes el testimonio de mi hermano Carlos Morales. Mi hermano Carlos Morales, que va a estar testificando de lo que Dios ha hecho en su vida, del narcotráfico al altar. Dios te bendiga, Carlos. Dios te bendiga, Angelito. Dios bendiga a la audiencia que nos ve en esta hora. Saludo primeramente, ¿verdad?, a nuestros pastores allá, a la congregación. Saludo a mi amada esposa. Y a cada uno, ¿verdad?, de los que están conectados en esta hora, un saludo, que Dios los bendiga de una manera muy especial. Amén. Carlos Morales. Carlos, ¿desde dónde pudiéramos comenzar a dialogar acerca de tu testimonio? Pues mira, yo viví en una familia, ¿verdad?, bien buena. ¿Qué te puedo decir, verdad? Unos valores. Un núcleo saludable. Como todo el mundo, ¿verdad?, siempre la mayoría ha tenido, que pues, tuvo su papá, tenía su mamá, y siempre me enseñaron, ¿verdad?, desde el principio qué eran los valores, que eran el respeto hacia las personas y cómo uno comportarse desde niño. Claro. De tener ese respeto hacia las personas. Amén. Y vivir conforme a lo que uno aprende desde su hogar. Porque esa es la base que uno tiene que tener, aprender desde que tú estás en tu hogar. Claro. Para transmitir a otras personas lo que a ti te han enseñado. Claro, y fíjate, Carlos, que eso es algo que hoy en día se ha perdido mucho. Yo creo que hoy en día se ha delegado mucho, quizás en la escuela, en la iglesia, pero el papá y la mamá juegan un rol muy importante que no puede sustituirlo nadie. Ese núcleo, ese fundamento que le damos nosotros como papá, que empieza a veces desde muy simple, cosas quizás muy simples, pero que van a tener una repercusión mucho más significativa más adelante. Así que qué bonito que trae ese punto. Así que tú entiendes, Carlos, que tuviste una niñez saludable, un núcleo saludable. ¿Dónde tú entiendes que comienza la vida de Carlos a tener un giro, como que a cambiar de perspectiva? Pues mira, después de un tiempo, pues mi mamá se separa de mi papá. Ya para ese tiempo, pues yo me voy a vivir con mi mamá de lleno y con mi hermano. Y ya mientras va pasando el tiempo, pues uno sabe, ¿verdad?, que uno vive con una sola persona, que es, ¿verdad?, no tiene las dos fuerzas en su casa, ya no las tiene. Claro. Tienes una. Entonces, pues la mente de uno, pues, como que cambia. O sea, porque hay personas que no pueden tener ese control con otra fuerza, que es la paternal, que es la más fuerte, como uno dice en este tiempo. Y entonces, mientras pasaba el tiempo, pues, pude experimentar de visitar la iglesia con una vecina de mi mamá, que al tiempo yo tenía 11 años o 10, y empecé a ir a la iglesia con ella. Qué bueno. Porque los hijos de ella eran bien amigos míos, y como ellos iban, pues yo iba con ellos. Y me disfrutaba, me gozaba, pero hay algo que la gente no entiende, y es que no es lo mismo tú visitar la iglesia que profundizar la palabra. Claro. Porque no es lo mismo. ¿Sabes? De ir a la iglesia puede ir todo el mundo. Pero aprender del fundamento de la enseñanza de la palabra, pues no la tenía. No todo el mundo tiene ese mismo interés. Sí. Entonces, pues, pasaron unas situaciones que después, pues yo me alejé.
por no tener ese fundamento. Claro. Y ya ahí pues cambió el giro. ¿Qué edad Cambió el tenía giro. más o menos? Pues, ya tenía como 13 años. Ya. Un adolescente. Sí, ya de que me salí de la... ¿Cuándo empieza a cambiar? ¿Qué es lo que tú vas entendiendo que va cambiando, va experimentando? ¿Empiezas a coquetear quizá con otras cosas, amistades? Pues las amistades. Sí, porque ya yo vivía en un lugar donde, pues, un lugar, como uno dice, caliente. Yo vivía allá en Villa Palmera. Ok, Un lugar que estaba activo de muchas cosas. claro. Y pues empecé a juntarme con amigos míos que vivían allí. Empecé a ir a la cancha, llegaba tarde a mi casa, ¿ves? Veía otras personas que estaban alrededor mío que hacían pues cosas mayores y a uno pues ese instinto Claro. pues le llega, ¿sabes? Porque dice la Biblia que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Amén. O sea, desde el principio. Claro. Vino con ese núcleo de destruir a cada persona. Claro. Y eso fue lo que empezó a hacer el enemigo. ¿Qué empiezas a experimentar, Carlos? ¿Qué pudiera testificar de cosas que comenzaras a ver o experimentar? Mira, pues juntarme con personas que ya tenían puntos de droga, juntillas, ya pues me apasionaba estar como ellos. Ujú. Y todo el tiempo pues ya dejé un tiempo de ir a la escuela, iba, a veces faltaba, ¿entiendes? No le daba la atención necesaria a lo que un día me enseñaron, Sí, ¿entiendes? como que le perdiste el interés. Le perdí el interés, sí. Sí, entonces pues llegué hasta cierto punto a la escuela y me dedicaba más a lo que mi corazón y mi mente dictaba. Ok. ¿En algún momento dado pensaste o entraste en razón o básicamente te enfocaste en eso? ¿Quisiste ser uno más? ¿Te identificaste con los muchachos, con ese ambiente? Es que la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Ok. Más el simple pasa y recibe. Desde mucho antes ya uno es avisado. Claro. De que hay cosas malas, de que no te juntes con todo el mundo, de que aprende donde te metes. Ajá. O sea, tus padres y tu familia te da ese aviso Claro. inteligentemente, pero uno, dice la Biblia, el simple. O sea, uno quiere experimentar. El ingenuo. El ingenuo, el que no entiende, el que se la sabe todo, el que se cree que puede hacer las cosas a su manera. Ajá. Y ya pues llega un momento a la edad de los 15 años que ya pues nosotros estamos metidos ya, como uno dice, en ese mundo de las drogas, de todo este núcleo, porque es que nos gustaba juntarnos con ellos. ¿Te viste en el ambiente del narcotráfico? Me vi en el ambiente, sí. Ya después de 15 años, ya 16 años ya yo me fui de mi casa, me quedaba de ciertos días, pero en sí ya en ese tiempo ya empecé a vivir en el residencial. Yo era en Torres, ya me metí de lleno, Te fuiste para llorar. me fui para allá. Y ya cuando llegué allí, ya el núcleo cambió, porque ya ese ambiente es más fuerte. Claro. Ese ambiente ya es otro, ya otro fundamento más grande de lo que uno estaba experimentando, ¿entiendes? Y pues ya la adrenalina sube. Y ya uno empieza a ver cosas mayores y el dinero va atrayendo la mente y el corazón del ser humano. Y eso fue lo que pasó en la vida mía. Ya el dinero vino atrayendo, Te fue llamando la atención. fue llamando la atención. Ver el movimiento de dinero, ver... Porque la Biblia dice no podemos servir a dos dioses. Claro. O sea, claro. aborreceremos a uno, Llamamos a otro. ¿Entiendes? Y ya eso entra en ese núcleo, ¿entiendes? Si amamos el dinero, vamos a aborrecer las cosas del Señor. Claro. Porque el dinero atrae. Y por ahí te fuiste, por ahí entiendes que tuviste la inclinación al dinero, pero fíjate que comentaste también hace un momento que comenzaste a ver cosas fuertes, en el sentido de que comenzaste a ver cosas que de alguna manera te impresionaron. Tú dijiste, wow, porque muy diferente a veces ver la gente que se enfoca quizás en el dinero o en el hacer dinero, en los carros, pero otra cosa muy distinta a veces es lidiar con las consecuencias de lo que es generar dinero. ¿Ves? Que hay cosas que a veces la juventud no pone en balanza, que a veces sí, quizás se genera un dinero, pero ¿a cuesta de qué? ¿Qué estás poniendo qué estás poniendo en balanza? ¿Qué estás poniendo en peligro
por disfrutar de esa es la realidad. Sí. ¿Y qué pudiera hablarnos acerca de eso? La Biblia hermano? dice que hay caminos que al hombre se le hace recto, pero Ajá. al fin es camino de muerte. El corazón de nosotros se dictó a esta consecuencia del dinero, de la fama, de yo soy el grande, nosotros somos los que estamos en el momento. ¿Entiendes? Claro. Porque para ese tiempo, pues el caserío estaba en el momento, en su pic. Y como uno dice, éramos los que estábamos ahí en ese momento, ¿verdad? En ese pic. Y ya el ego del ser humano sube. Y ya para ese tiempo ya el ego de nosotros estaba arriba. Ya nosotros éramos intocables, nadie podía con nosotros, éramos un combo grande, ¿entiendes? Y eso fue lo que nos siguió llevando a todo este trayecto de meternos más de lleno en las cosas de la calle. Hasta que llegó el cierto punto que nosotros teníamos una guerra enorme con muchas personas. Y pasaron ciertas cosas que en el momento nosotros no lo entendíamos, que fue Dios que metió su mano. Claro. Porque uno está ciego, uno está pensando que es uno, que volvió a sobrevivir, es uno que tuvo la suerte otra vez. Como el ser humano siempre habla. Pero realmente no, realmente sabemos que Dios tenía un propósito en la vida de nosotros. Pero el enemigo nos está aguantando con eso. Y de cierta manera seguimos caminando en ese proceso hasta que hubo un día, ¿verdad? Que hubo una situación en el residencial y nos buscamos un caso. Y de ahí, pues, parte otra situación. Te buscas un caso de droga, Sí, de alma. de ley de alma. Ley de alma, sí. Y te buscas esa ley de alma, entonces ahí eso Dios lo utiliza para tratar contigo y es en medio del proceso donde encuentras a Dios. Me llevan un caso de ley de alma. Estoy en un proceso. Ya cuando entro a la institución, ya me sentencian, me dan 18 años naturales. Wow. Y entro a la institución a la edad de los 23 años. Jovencito. Jovencito. Pero es como estamos hablando. Dios tenía un plan. Amén. Nosotros no lo estamos viendo. Nosotros no estamos pendientes de ese plan. Podemos entender que cuando tú miras el proceso, Dios lo usó para preservarte, para guardarte. Porque quizás si no hubieras experimentado ese tiempo en la institución, hoy quizás no estuvieras con vida. Pudiéramos verlo así. Sí, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor estaba desde el principio porque nosotros sabíamos las cosas del Señor. Sabíamos que Dios podía hacer milagros, prodigios a través de lo que nosotros vimos en una niña, pero no lo profundizamos. En algún momento, mi hermano, te viste en una situación donde realmente tú no quisieras estar ahí, pero las circunstancias te llevan a proyectar algo, a demostrar algo que realmente no es lo que tú quieres. No sé si me doy a entender que a veces tú estás en un lugar y tú dices, wow, no quisiera hacerlo, pero no puedo dar para atrás. En la No, calle muchas veces me pasó. sí, que tú realmente estás ahí y tú dices, pero no puedes lucir mal, no puedes, que es la realidad de que a veces la juventud no logra entender que a veces ellos vienen a ser presos de ese personaje que ellos quieren ser, pero no son quienes ellos son. Sí. Esa es la realidad. Sí, porque vivimos de apariencia. Claro. Entonces, el vivir de apariencia para que los que están al lado de nosotros piensen de otra manera. Digan, este es bravo, este va a toa. Pero como tú dices, en realidad en nuestro corazón, yo no quiero hoy ir a ningún lado. Claro. Yo quisiera que todo esto se acabara. Yo no quisiera tener problemas ni con una paloma, como uno dice. ¿entiendes? Claro, porque claro. es difícil. ¿Sabes? El que no está en esa posición no entiende lo que realmente se vive. Y es muy complicado. Chocar con esa realidad, te ofrecen 18 años o te dieron 18 años. Me dieron 18 años naturales. Wow. Y me dieron el mínimo. Que fue por una ley de alma que fue un rifle. Cuando te toca bregar con esa sentencia, ¿qué llega por tu mente? ¿Qué pasa por tu mente cuando te toca lidiar a tan temprana edad con una sentencia tan significativa como esa? Pues mira, cuando llego a la institución, pues lo único que pensé, realmente no pensé en mi familia, pensé en los hijos míos que tenía pequeñitos.
Wow. Yo dije, wow, esta gente está recién nacido. Yo tenía para ese tiempo una nena de 2 años y un nene de 1. Y todo eso me vino, ¿verdad?, corriendo a la mente. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Entiendes? Pero seguimos en el proceso y estábamos rebeldes. Porque realmente no te puedo mentir, estábamos rebeldes en ese proceso. Hasta que llego a las máximas seguridad en Guayama. Cuando llego allá, que me encuentro a cada hermano que está ahí confinado en la institución de Guayama, cuando ellos me empiezan a hablar de su sentencia, que uno me dice, ¿cuánto tú estás haciendo? Y le digo, yo estoy haciendo 18 años. Y me dijo, muchacho, tú estás en la calle. Cuando él me dijo, yo estoy haciendo 300, aquel está haciendo 500, aquel está haciendo 100 y pico, el otro 200. Yo me metí en mi celda y yo dije, wow, realmente yo estoy en la calle. Porque yo no tengo ni la mitad de lo que tienen estas personas. Ujú. Y desde que yo pude escuchar esas palabras de estos hermanos, yo me metí en mi mente cómo poder avanzar al proceso, cómo yo Claro. ayudarme a poder salir de la institución y qué tenía que hacer dentro de mí para echar el resto. Ujú. Porque yo dije, estoy en la calle, realmente sí. Porque estas personas me hablaron con una pasividad encima, haciendo 500, y yo decía, no, muchacho, yo no me puedo frustrar por la sentencia que yo tengo. Y en ese proceso, pues me puse a ponerme para lo mío. Claro. Y en ese mismo proceso, pues pude experimentar lo que era conocer a Dios. Qué bueno. Y ahí fue que de lleno yo pude conocer a Dios en la institución. Fíjate que pudiéramos decir que aún los muchachos, trayéndote esas palabras, y fíjate que viene a mi mente mi hermano Alfonso, que a Alfonso le dan una perpetua, y dice que esa palabra perpetua pues fue lo que de alguna manera lo turbó, pero cuando lo toma una persona mayor le dice, mira, menor, con esa perpetua tú puedes salir. Con esa perpetua tú puedes salir. Y esas palabras de ese hombre que quizás pudieran ser muy simples, le abrieron la mente a él de decir, pues hay oportunidad, que no me muero aquí. Y fíjate, quizás a tan temprana edad lidiar con una sentencia de 18 años es un montón de años. Pero estos otros que no tienen, ¿verdad? Cuando hablamos de las cantidades de años que están haciendo ellos, no se asemejan jamás a la tuya, te alientan, te fortalecen. Entonces tú dices, yo creo que si alineo mi vida con Dios, yo creo que me voy a ir mejor para yo poder bregar con esta sentencia un poco más fácil. Es como tú dices, así como Piña, así había muchos, y todavía los hay, con sentencias altas, que salieron para la institución. Saludo a Piña, el mismo Pepo Loíza. Claro. Son personas que yo conocí en la institución, Okay. que ese es el proceso de ellos. Okay. Piña y el mismo este varón que estamos hablando, Pepo, claro. son personas que hicieron 100 y pico de años y están ahora mismo en la libre comunidad. Sí, gracias. Pero ellos se pusieron, ¿para qué? Amén. Para cambiar su vida. Amén. ¿Sabes? Ellos se refugiaron en la palabra. Ellos pudieron admitir que Cristo era el único que podía hacer algo. Claro, claro. Y fíjate que qué bonito, mi hermano, porque estos testimonios están llegando a nuestros hermanos confinados. Y qué bueno que ellos pudieran escuchar esta palabra que Dios le trae como un refrigerio, como un aliento, como un respiro. Quizás cuánta gente te han dejado solo, cuánta gente quizás te han dado la espalda y estás lidiando con ese proceso y te sientes solo y te sientes que todo el mundo te abandonó. Qué lindo que logres comprender que hay alguien que así siempre ha estado interesado en ti. Hay alguien que no te da la espalda, hay alguien que te tiene en su mente, que te tiene en sus pensamientos, y es Dios. Y si tú logras comprender que si tú te pones para Él, si tú te pones la mirada en Él, giras tu atención hacia Dios, Dios puede cambiar tu panorama. No importa los años, no importa la sentencia con la cual tú puedas estar lidiando. Dice la Biblia que Dios inclina el corazón de los reyes a su favor. Nada hay que sea imposible para Dios. Y esta palabra Dios te la trae, te la comparte de tal manera que tú logres identificar que mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Y pues seguimos, ¿verdad? En la institución. Después de 6 años, pues nos convertimos a Cristo.
después de 6 años, ya que teníamos un fundamento establecido de la palabra, ¿verdad? Pudimos aprender, pudimos nutrirnos, nos convertimos al Señor y ya después de ahí, pues Dios siguió trabajando en la vida de nosotros. Yo me acuerdo que me convertí en Ponce, para eso el 2016, allí en las mínimas de Ponce, y nos gozábamos de una manera muy especial. Qué bueno. Dios siguió trabajando en la vida de nosotros, nos siguió enseñando, nos siguió transformando, ¿verdad? Y allí pudimos llevar el mensaje a cada hermano que estaban allí, que todavía estaban perdidos, sin fe y sin esperanza. Amén. Porque el trabajo era llevarle el mensaje primero a ellos. Claro. Estaban alrededor de nosotros, ¿entiendes? De que sí, de que se puede, de que Cristo cambia. Claro. De que hay una transformación en la vida de nosotros, ¿entiendes? Amén. De que ellos mismos día a día lo estaban viendo porque vivían con nosotros. Amén. Amén. Estaban viendo ese proceso. El proceso de Dios cambiar y regenerar a una persona. Sí. Fuiste testigo de eso. Alguna experiencia que pudieras guardar en tu mente, mi hermano, acerca de lo que es la vida o las vivencias en las instituciones penales, que pudieras traerle a la juventud que quizá ve ese paso por la institución a veces como un pasatiempo, lo ven como una experiencia. A veces tú escuchas a la gente hablar o básicamente a veces hasta la música pone eso como tan liviano, lo pone como tan fácil. ¿Cuál es tu realidad? La realidad mía y de muchos que te pueden contar esto que están afuera es que la institución realmente no es para nadie. Pero la institución es una base a que le lleva al ser humano a aprender a valorar la vida, a entender que las oportunidades no se dan todo el tiempo. Entonces, eso es una enseñanza para que nosotros podamos aprender, como yo aprendí, a que el único que nos da una oportunidad en la institución es Dios. Amén. De poder transformar y cambiar la mente de nosotros. De poder decir, ayer fallé, pero hoy me dieron una oportunidad y tengo que aprovecharla. Claro. Porque la cárcel no es para todo el mundo ni para nadie. La cárcel no es buena. Aunque hayan recursos, aunque hayan cosas que dan, no es buena. ¿Entiendes? No es para nadie. Pero nos enseña eso. Sí, más bien es como chocar con una realidad. Chocar con una realidad que más bien vienen a ser las consecuencias de la vida que nosotros escogimos vivir, que es la realidad que experimentan muchos. Ahora, Dios te cambia, te transforma, te permite dar fruto. ¿Cuándo es que se abren las puertas? ¿Cuándo es que se abre esa oportunidad que Dios te brinda de estar en la libre comunidad? Pues de Ponce salgo al campamento Zarzales. Allí estoy en el campamento Zarzal. Y allí están unos hermanos. Llegamos a la iglesia allí. Entonces estamos unos hermanos allí. Se van 2 hermanos que estaban encargados de la iglesia de Zarzales. Y en el tiempo que pasó, Dios puso su mano y nos puso a nosotros encargados Qué bueno. de la iglesia del campamento Zarzal. Allí estábamos con los hermanos y estaba Carlitos Carrión también, que estuvo aquí. Qué bueno. Saludo a mi hermano. Amén. Y Dios siguió transformando, Dios siguió dándonos la sabiduría, el entendimiento para nosotros llevarle la palabra a ellos. Amén. Y pudimos, ¿verdad?, impactar las vidas de ellos en ese tiempo. Entonces ya para el 2021 veo la Junta Libertad o Palabra para que entiendan cuando uno tiene la fe Amén. y la mirada en el de arriba. Qué bueno. En el 2021 veo la Junta y veo un hermano que está conmigo en la institución y me dice, yo tengo ese mismo caso y ya yo he visto la Junta 3 veces y me la han denegado, ¿verdad? Solamente te digo para que entiendas. Yo le dije, pues tú la viste 3 y realmente yo te lo voy a decir con todo respeto, yo la voy a ver una y me voy, porque yo sé en quién yo he creído. Yo sé en qué yo voy a hacer y por qué yo estoy aquí. Amén. Vimos la Junta Libertad para el 2021, pasó un tiempo y ya casi, ¿verdad? En el 2022 la sociedad nos llamó y nos dijo, mira Carlos, la Junta pues te ha concedido para que te vayas para tu casa. Wow. Con la Junta Libertad o Palabra. Qué bueno. En el 2022. ¿Qué tiempo terminaste haciendo? Terminé haciendo 12 años. Wow. 12 años en la institución. De verdad que
que uno, ¿verdad? Si realmente tiene que chocarle esto en el corazón, en la conciencia a uno. Hoy, ¿qué tú pudieras aconsejarle a la juventud hoy, mi hermano? Mira, la Biblia dice que hubo un hombre que era malo y chocó. Chocó con el mismo maestro que fue Saulo. Ujú. Saulo tuvo que entender de caer al suelo, de chocar, para poder comprender que había algo más fuerte que él. Ujú, Que había algo más poderoso que él no podía combatir. ujú. Y nosotros tuvimos esa experiencia de chocar con la realidad. Eso es. Porque nosotros pensábamos que estábamos en la realidad. No, nosotros estábamos en Disney World. Nosotros chocamos con la realidad. Cuando nosotros chocamos con Cristo, esa es la realidad. Ahora mismo tú lo analizas, mi hermano, y tú dices, ¿valió la pena? Realmente lo que disfrutaste, quizá lo que alcanzaste, lo que tuviste, ¿tú crees, si lo pones en balanza, lo hubieras pagado por 12 años de tu libertad? No valió la pena. Pero fue una experiencia que uno aprende. Claro. Porque de la vida tú aprendes. Ujú, De lo malo o lo bueno, es necesario que pase porque uno aprende. ujú, ujú. Y la mente de uno, mientras uno va pasando el tiempo, va aprendiendo. Claro. Y lo único que yo agradezco es que de todo eso pude aprender algo. Ajá. Y es que Cristo es el único que va a estar con nosotros siempre. Amén. De eso es lo único que yo me alegro de todo lo que pasó. Claro, Que claro. poder aprender, un aprendizaje. Que de alguna manera uno puede entender que fue un proceso que Dios utilizó para hacer a uno madurar Ujú. y hacer a uno entender lo que compartiste hace un momento, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin era un camino de muerte. Entonces cuando tú miras, mi hermano, cuando tú consideras quizás tantas cosas que a las que quizás estuviste expuesto, o tantas cosas que pudiste haber hecho, y hoy tú miras y dices, wow, quizás si por esto terminé haciendo 12 años, de cuánto Dios me habrá guardado, De mucho. de cuánto Dios me habrá preservado, que su misericordia permitió que sucediera esto para hacerme entrar en razón. Y lo más que no acuerdo fue de la muerte. Eso es lo más interesante que hoy en día los jóvenes tienen que apreciar. ¿Te sentiste en algún momento? Sí, muchas veces. Porque donde vivía todo el tiempo había tiroteo, había una película, como uno dice. Ujú. Y pude percibirlo desde cerca. Tiroteos y cosas de al lado mío, ver otras situaciones. Gente que se cayera cerca de uno, Sí, lo pude percibir. que tú en momentos dados pudieras decir, ¿te pasó algún momento por la mente cuándo me tocará a mí? Porque no sé si tú quizás tuviste esa experiencia. Yo creo que está el que de alguna manera ha estado en ese ambiente en momentos dados, se dialoga acerca de la vida de otras personas. Tú estás en conversaciones donde se está poniendo en tela de juicio. A uno que está al lado tuyo. Y tú dices, wow. Esto va a pasar. Y todo eso te hace de alguna manera hacer entender o madurar en tantas áreas en tu vida, y tú ves la fragilidad de lo que es la vida del hombre. Y yo quisiera que este programa, con toda sinceridad, pudiera llegar a la juventud para que de alguna manera pueda servir como advertencia, pueda servir para abrir los ojos, para que madure, para que veamos las cosas desde otra perspectiva, que no esperes ver a que tus hijos lloren, tu mamá llorando. No esperes verte en un proceso donde ya no hay oportunidad de dar para atrás, donde ya no hay oportunidad para uno poder enmendar, sino que tenga la realidad de tener que chocar con eso y trabajar con ese asunto o afrontar ese asunto como lo tuvo que afrontar mi hermano que terminó haciendo, amén, esos años en la institución para gloria de Dios. Y dando gloria a Dios, que en medio del proceso Dios se revela, Dios trata, Dios cambia, Dios transforma, y terminamos viendo el fruto, amén, de lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano al día de hoy. Terminamos viendo el fruto y seguimos viendo el fruto de lo que Dios está haciendo en la vida, ¿verdad? Mía y de cada una de las personas. La juventud tiene que entender algo, y es una sola cosa, es que el tiempo se está acabando. Ajá. Es una realidad que uno tiene que hablar.
Ya esto le queda poco. Claro. El mensaje se lleva. Amén. A través de diferentes plataformas, la calle, se evangeliza. Y a veces el ser humano no entiende. Y esto ya no le queda nada. Amén. Y el trabajo de nosotros es seguir llevando el mensaje a la juventud. Amén. Y a las personas. Mira, yo te digo algo, hace 2 años atrás, yo perdí mi hermano de sangre por una situación que pasó. Y duele porque Claro. es sangre de uno. Pero los consejos que yo le di nunca faltaron. Y él realmente pudo ver, experimentar cuando yo estaba en ese lado. Y cuando yo estaba en el otro lado ahora, yo solo dejé saber y le dije, este es el consejo que te doy. No busques que el enemigo siga arrastrándote. O sea, porque realmente la gente no entiende que hay 2 caminos. Claro. No hay más nada. Aquí no hay un medio ni un entre paréntesis. Aquí hay 2 caminos. O te vas con Cristo o te vas para abajo. Y realmente ese es el mensaje. Que los jóvenes de hoy en día recapaciten, entiendan, escuchen los consejos de sus padres y se metan a buscar ese rostro que es Cristo. Amén. Siervo, ¿el familiar muere por guerras de ambiente de la calle? No, murió por otra situación. Ok, otra situación. Porque él no estaba en guerra ni nada. Ok, Pero fue de la calle, ¿entiendes? claro. Porque, es como digo, son situaciones que Sí, que básicamente Se el van de las consejo, manos. el Sí. consejo lo hubiera podido el evitar. consejo lo hubiera podido evitar. Bendito sea Dios. Por eso es que, ¿verdad? Me gusta hacer este énfasis, hermano, que este programa pudiera servir de manera preventiva. Por eso dice la Biblia que si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. Tú no eres de piedra. Tú no vas a hacer las cosas diferentes. Contigo no va a ser distinto. Aquí cambian los personajes, pero las circunstancias y las historias básicamente son las mismas. Tú no lo vas a cambiar. Esa es la realidad. ¿Ves? Deja de estar viviendo de cuentos y de historias y entra en tu realidad. Que era lo que decía, el mejor panorama que nos puede acompañar es que lleguemos a una institución penal. Porque aquí es la muerte o una institución. Esa es la realidad. Y no esperes verte en un proceso tan duro y tan difícil como ese, amén, donde veas a tu familia llorar, lamentarse y tanta gente cercana que quizás te ama, verlo sufrir las consecuencias de malas decisiones que quizás hemos tomado. Así que, siervo, nos gozamos de que haya estado con nosotros, amén, en esta maravillosa tarde del Señor. Así que te voy a invitar que hagas una oración por los hermanos que nos están escuchando, por los confinados que nos pueden ver allí en las instituciones penales y que de alguna manera, amén, el testimonio de mi hermano que nos ha compartido en esta maravillosa tarde pueda ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre de la gloria y de gran poder, estamos delante de tu presencia en esta tarde, mi Dios amado, presentándote, Dios mío, en esta hora Señor todas las Jesús. vidas, Dios mío, que a través de esta plataforma lo están viendo, lo van a Gracias, escuchar, mi Padre Dios mío. amado. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú trabajes con ellos conforme a tu voluntad y tus propósitos. Que ellos sigan entendiendo y comprendiendo que a través, Dios mío, de cada testimonio que ellos escuchen, mi Dios amado, ellos puedan entender que todavía tú tienes la mano sobre cada uno de ellos, que tu misericordia no se ha cortado, mi Dios amado. Sí, Señor que tú sigues Jesús. trabajando, Dios mío, en sus vidas, así como trabajaste en un día en las de nosotros, mi Dios amado, que fuimos transformados por el poder tuyo, Padre. Te pido por mis hermanos que se encuentran confinados, Sí, Padre. a las hermanas, Dios mío, que se Revélate, encuentran en instituciones. glorifícate, Padre. Sigue trabajando con cada uno de ellos. Sigue glorificándote de una manera muy especial, Padre. Sabemos, Dios mío, que tu mano poderosa está sobre ellos, mi Dios En el amado. nombre de Y ahí, Jesús. Dios mío, dentro de esa institución hay pastores, evangelistas, hay maestros de la palabra, hay personas que tú vas a sacar, Dios mío, para que sigan trabajando con la obra tuya, mi Dios. Gracias te doy por todo esto, Dios mío, confiando y creyendo en que ya está hecho, mi Dios amado, en que todo esto va a suceder conforme a tu voluntad y tu propósito. nombre de- Nos encargaremos, como siempre, de darte la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga, siervo, por acompañarnos. Dios bendiga a toda esa linda audiencia y te invitamos a que compartas este testimonio del narcotráfico al altar, un testimonio más de vivencia, experiencia que Dios les permite compartir a mis hermanos. Amén. Como dice esa historia bíblica, solamente escapé yo,
para darte la noticia. Hoy mis hermanos testifican de lo que Dios ha hecho en su vida para que hoy tú te apercibas, despiertes, abras los ojos. Amén. Que Dios quiere hacer algo poderoso contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.